fondo y a las leyes que resuelven una cuestión, ¿no? Por ejemplo, sería una ley de fondo, el Código Civil, el Código Penal, la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que ahí están establecidos, en el caso de la ley de contrato de trabajo, todas las condiciones, derechos y obligaciones, tanto del empleador como del empleado. En el Código Penal, todas aquellas conductas que son consideradas por la ley delito y por ende traen aparejada, en el caso de que esa conducta se ejecute, una sanción, que esa sanción, desde el punto de vista del derecho penal, es una sanción represiva, ¿sí? Que generalmente se traduce en penas privativas de la libertad. Vos robás, vas en cana tanto tiempo. Vos matás, vas en cana tanto tiempo. ¿Sí? Y en el derecho civil, es decir, el Código Civil trata cuestiones, digamos, que hacen a la vida civil de todas las personas, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué derechos tiene una persona que está por nacer, es decir, que todavía se está gestando? ¿Qué derechos tiene una persona que nace? ¿Cuándo se considera una persona? ¿Cuándo la ley define a la persona o considera que un feto es persona? Hay muchas discusiones sobre eso, ¿tá? Por eso ahí todo el tema del aborto, ¿tá? Porque, digamos, hay un... no está bien claro, no está bien claro cuándo una persona es persona. ¿Se entiende? La ley dice, bueno, toda persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué significa? Bueno, es toda persona que tiene la capacidad, tiene la aptitud para, cuando la ley habla de adquirir derechos, es convertirse en acreedor, ¿no? Porque vos tenés, digamos, la opción de ejecutar determinadas conductas. Eso es el derecho. Por ejemplo, si a vos te deben plata, vos adquirís un derecho, ¿sí? Cuando a vos te deben plata, vos adquirís un derecho. Y esto es, vos tenés el derecho, no la obligación, el derecho, la posibilidad de elegir entre cobrarle o no a la persona que te debe. ¿Sí? Ustedes tienen derecho a estudiar, no la obligación. Es decir, estudian si quieren. Si no estudian, no quieren. Esto es así. Lo que pasa es que, bueno, el estudio, de acuerdo al nivel de estudio, te va a dar la posibilidad de acceder a cargos, digamos, de importancia, jerárquicamente hablando, a cargos, digamos, de una jerarquía intermedia y a ningún cargo. Es decir, sos un empleado raso. ¿Tá? Y más de ahí no podés aspirar, porque para aspirar a otro nivel, a otra categoría laboral, bueno, vos tenés que tener ciertos grados de estudio, ¿sí? De cursos, actualizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se denomina un currículum. ¿Tá? O sea, vos podés estudiar, terminar la secundaria y ponerte a laburar. Pero vos no podés acceder hasta un puesto X, jerárquicamente hablando. Porque para acceder a poner un cargo de gerente, tenés que tener un estudio, obviamente, relacionado con la función que vos estás cumpliendo, generalmente universitario. Pero el derecho es que tiene una persona es la posibilidad de hacer o dejar de hacer algo. Como les dije recién en el ejemplo, si yo soy acreedor, yo no tengo la obligación de cobrar, yo tengo el derecho de cobrar, yo elijo si cobro o no. ¿Ah? Pero si yo elijo cobrar, el deudor tiene la obligación de pagarme. En el caso del deudor, contrae una obligación, un deber. La obligación es un deber, el derecho es la posibilidad, digamos, es opcional, ¿no? La posibilidad de hacer o dejar de hacer algo. En cambio, la obligación es un deber, que si vos debes plata, generalmente, ¿quién contrae una obligación? El deudor. ¿Sí? No tiene chance, tiene que cumplir sí o sí, tiene el deber de cumplir sí o sí. Si el acreedor ejerce su derecho a cobrar, el deudor tiene la obligación de pagar. Siempre tiene la obligación de pagar. ¿Tá? Pero por ahí, en el caso de si el acreedor ejerce su derecho de no cobrar, el deudor zafa y no paga.
¿Entiende? Pero si el acreedor le exige el pago, bueno, ahí va a tener que pagar, no le queda otra. O por las buenas o por las malas, o judicial o extrajudicialmente. ¿Sí? ¿Claro? ¿Clarito? Sí, El punto es poder determinar en qué consiste un proceso. En este caso sería un proceso civil, porque lo que se está reclamando es una suma de dinero, ¿no? Es un resarcimiento respecto de los daños y perjuicios ocasionados por inscribir o hacer pasar una obra como de la autoría de un tercero cuando en realidad no la es. ¿Está? Y los procesos civiles tienen sus particularidades. Todos los procesos tienen por sus particularidades. Pero acá en el proceso civil, lo que hay que tomar en cuenta, en primer lugar, es qué juez va a intervenir en un juicio civil. A ver si me quedó alguno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No es que intervienen todos los jueces, ¿eh? La ley específicamente establece la competencia del juez, es decir, el ámbito territorial. ¿Sí? Cuando un juez se dice que es competente, hace referencia a que el juez está facultado para intervenir en ese juicio. ¿Está? Y la competencia puede ser, entre otras cosas, por la materia o el territorio. ¿Mm? Por la materia hace referencia al objeto del reclamo, ¿no? Si es un objeto civil, va a intervenir un juez civil, no puede intervenir un juez penal. ¿Está? Por ejemplo, un juez de familia que resuelve una adopción, solamente él puede hacerlo, porque tiene competencia, tiene facultad para hacerlo, tiene conocimiento para hacerlo. No lo puede hacer un juez penal. El juez penal lo que hace es juzga conductas delictivas, nada más, pero no concede adopciones de ningún tipo. Eso lo hace un juez, en este caso de familia. ¿Sí? Eso es la competencia por la materia. ¿Tá? La competencia en función del territorio hace referencia a que solamente van a intervenir los jueces que trabajan dentro del lugar donde ocurrieron los hechos. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, volviendo al tema del área penal, después hacemos un juicio, un ejemplo del tema civil. En el área penal, si una persona mata en San Isidro, el único juez que puede juzgar a esa persona es un juez de San Isidro, porque es el juez del lugar del hecho. Y esto lo dice el artículo 18 de la Constitución, que habla de jueces competentes. El juez competente es aquel que está facultado por la ley para intervenir en ese juicio. ¿Sí? ¿Venimos bien? sí, Cuando hablamos sí, del profe. juez, bárbaro, competente en razón del territorio, hace referencia al juez del lugar del hecho. Juez del lugar del hecho. ¿Dónde ocurrió el hecho? ¿En Campana? Listo, interviene un juez de Campana.
en la materia respecto de, digamos, del objeto de la discusión. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Un delito? Es competente el juez penal. Un tema civil es competente un juez civil. Un tema de familia es competente el juez de familia. No es que cualquiera lo puede resolver. No, tiene que ser un juez facultado para hacerlo, que tenga conocimiento sobre lo que del tema que se está discutiendo. ¿Sí? Esto es lo mismo que, por ejemplo, vos te vas al médico, te duele la panza. Vos no vas a ir a un traumatólogo, vos vas a ir a un gastroenterólogo. ¿Sí? Te vas a operar y un clínico no te opera, sino un cirujano, alguien especializado en cirugía. ¿Te duele el oído? Va a ir a un otorrino, no vas a ir a un flebólogo que te estudia las varices o las venas del cuerpo. ¿Tá? Acá es exactamente lo mismo, hay especializaciones. Pasa que, bueno, en materia de abogacía está un poco mal vista, también por la práctica un poco que fue degenerando la profesión, que todos los abogados en cualquier cosa. Está bien, bueno, sí es verdad, ¿no? A falta de laburo agarramos lo que venga, pero en realidad hay que especializarse, porque de todo no podés saber nunca de todo. ¿Sí? Usted puede especializar en un par de materias, sí, pero no. Bueno, hay abogados que hacen de todo, ¿no? Que son como los médicos clínicos de la profesión. Pero bueno, qué sé yo, siempre es mejor especializarse en un tema, en uno o varios temas determinados. Pasa que te encasillás. Pero bueno, es tu profesión y es tu especialización, ¿no? Bueno, obviamente que los temas de lo que es la competencia, es decir, qué juez va a intervenir, eso se lo estoy diciendo obviamente en términos muy generales, ¿no? Porque después tenés tanto reglas como excepciones. Pero ya no vale la pena ahondar tan fino porque no va hacia la cuestión. Es decir, la idea es que ustedes tengan un conocimiento general un poco de lo que es el proceso civil, ¿no? ¿Qué característica tiene? Eh, si por ejemplo a mí me designan un juez, ¿no? Y yo advierto algo raro, que ese juez, o sea, ¿cuál es la función del juez? Primero, el deber del juez cuál es? Es resolver con El objetividad, tiene conflicto. que ser objetivo. Tiene que ser, sí, pero objetivo, imparcial. Tiene que ser un tercero que las partes no conozcan, ni el juez conozca las partes, cosa de que no tenga ningún tipo de sentimiento o no incline la cancha ni para un lado ni para el otro. ¿Sí? Porque si el juez conoce a una de las partes, es la otra parte, si sabe, se entera o se da cuenta, ahí puede pedir ante un juez, obviamente jerárquicamente superior, el tema de lo que se denomina la recusación. Es decir, que si aparte ese juez se designe otro. O bien el juez puede conocer a una de las dos partes o a las dos y dice, bueno, mira, yo no quiero tener lío con ninguno de los dos, me excuso. ¿De excusa? ¿Sí? Bueno, es excuso. El juez se puede excusar. Es decir, la recusación y la excusación se diferencian en qué. Repito, la recusación, el pedido de apartamiento de ese juez lo hacen las partes, ¿sí? Quien reclama o bien quien es reclamado. Pero la excusación es cuando es el propio juez que decide apartarse.
Y esto generalmente se debe a cuestiones personales, por ejemplo. A ver, puede pasar, vieron que, no sé si se acuerdan todavía, pero vieron que cuando vimos la distribución de los poderes, esto fue el año pasado, ¿sí? Cuando tuvimos organización, que yo le había dicho que el único caso en donde se necesita título universitario es para ser juez dentro de lo que son los tres poderes del Estado, el único donde que la Constitución exige título universitario es dentro del Poder Judicial. Algunos hacen carrera trabajando desde ordenanza, es decir, llevando el té, el café y limpiando los escritorios, ¿sí? Y hacen carrera y llegan hasta a ser juez, porque estudian abogacía y ahí empiezan a escalar y nunca pasan, o nunca pasaron, mejor dicho, por la profesión, es decir, nunca fueron independientes, autónomos, nunca salieron a trabajar a la calle, ¿sí? Siempre estuvieron dentro del Poder Judicial. En esos casos no pasa nada. Ahora, el punto es cuando ese juez, antes de ingresar al Poder Judicial, ejerció la profesión. Puede pasar que una de las dos partes, sea, digamos, el acreedor o el deudor, haya sido su cliente. En esos casos, el juez se tiene que excusar porque conoce a una de las partes. ¿Sí? O sea, las causales de excusación y recusación son las mismas. Y eso se da cuando el juez haya asistido como abogado independiente a una de las partes, o que tenga amistad o enemistad manifiesta, es decir, que sea notorio, que sea amigo o enemigo de una de las partes, o de las dos también, ¿por qué no? ¿Sí? O bien que haya resuelto alguna cuestión dentro del proceso que indique que ya el juez tiene una opinión formada. Esto es lo que se denomina como prejuzgar. ¿Vieron cuando uno dice, uy, no lo prejuzgues? Es decir, uno opina sobre el otro sin conocerlo. Bueno, puede pasar en muchos casos que dentro del proceso el juez resuelva alguna cuestión y haga una evaluación de la prueba reunida hasta ese momento. Entonces, eso al juez le va a generar una cierta convicción que ya más o menos va a tener la decisión final del juicio tomada. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces eso hace que ya el juez prejuzgue, porque ya está, o sea, en pleno proceso ya sabe quién va a ganar, listo, ya está. Ahí se complica la situación. Y ahí obviamente el juez se puede excusar antes que se lo pidan las partes, o bien las partes pueden pedir, o sea, la parte sobre todo afectada, ¿no? Puede pedir la recusación del juez, es decir, puede pedir que ese juez se aparte. O me aparto o me piden que me aparta. Eso es la excusación y la recusación. El artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, estamos viendo el proceso en la provincia de Buenos Aires, porque estamos viviendo acá, dice que la recusación, habla de lo que es la recusación con expresión de causa, es decir, cuando uno da fundamento, cuando se genera, cuando hay una causa, ¿sí? O un motivo para justamente pedir la recusación del apartamiento del juez, ¿no? El inciso 1 sostiene que se puede pedir la recusación de un juez por parentesco, por consanguinidad, es decir, si fuesen primos, ponele, dentro del cuarto grado, y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados. Es decir, puede ser que el juez tenga una relación de parentesco con las partes, deudor o acreedor, o con alguno de los abogados de las partes. ¿Ah? Obviamente que si eso ocurre, el juez ya va a inclinar la cancha para el lado del conocido, ¿no? Profe, ¿y lo de afinidad cómo sería? Para poder demostrar de que uno se da cuenta de que el juez tiene afinidad con la otra parte. No, bueno, y eso, lo que pasa es que eso tiene que ser, a ver, por eso se habla de algo notorio, ¿está? Por ahí cosas, estas cuestiones pueden pasar que nadie se dé cuenta y pasan de largo, ¿entendés? Pero bueno, lo tenés que probar, o sea, la causa se tiene que probar, ¿se entiende? Ok, sí, se tiene que demostrar de
que vos sabés que por Y ahí, no sí, sé, sí, porque tal cual, o sí, qué sé yo. Si vos sabés que es pariente de alguien, podés acreditarlo hasta con testigos, si querés. Pero eso lo tenés que acreditar, no es que, porque vos imaginate, si vos pedís el apartamento de un juez, así, no te cae bien y chao. Entran a recusar a pedir que se aparten todos los jueces. Entonces, como que pierde un poco se pierde un poco, digamos, la finalidad del instituto de la recusación o excusación, ¿sí? Por ahí el juez no tiene ganas de laburar y dice, no, yo lo conozco, soy íntimo amigo y punto, y nada que ver. Eso lo tiene, hay que probarlo. Todo hay que probarlo. En estos casos también se prueban las cosas. ¿Quedó claro o lo repito? no, no, sí, te entendí. Sí. Bien. Otro, tener el juez o sus consanguíneos dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima. Acá hace referencia pura y exclusivamente que el juez tenga algún tipo de negocios o sociedades con alguna de las partes intervinientes o bien con alguno de los abogados de las partes intervinientes. Pero habla de una excepción de las sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima tiene, uno es un número dentro de una sociedad anónima. Generalmente como cotizan en bolsa, tienen acciones, que este y que el otro, vos a veces ni siquiera conocés al resto de los socios. ¿Está? Es muy particular una sociedad anónima en relación, ponele, a una SRL. Una SRL es una sociedad más chica, que no cotiza en bolsa. Es lo mismo que si yo tengo, por ejemplo, acciones en YPF. Yo me voy a guiar a ver si las acciones aumentan o disminuyen el valor. Ni siquiera voy a conocer al resto de los socios o de accionistas. ¿Está? O bien el otro de los supuestos es tener el juez pleito pendiente con el recusante. Es decir, a veces puede pasar que el juez pueda llegar a tener un juicio pendiente, es decir, que todavía está tramitando, no hay sentencia ni nada, con la parte que pide su apartamiento. Si eso ocurre, porque puede pasar que el juez sea acreedor de la persona que interviene en el proceso, se tiene que excusar. O bien la otra parte puede pedir que el juez se aparte. Todo esto es verdad, son situaciones porque pasan en la vida práctica, no en forma recurrente, pero pasa. Lo mismo que si el juez es acreedor, deudor o garante de alguna de las partes, ¿sí? Eh, eh, en el caso de que el juez haya sido denunciado, perdón, haya denunciado a la parte que pide obviamente su apartamento, ¿sí? Cero haber sido el juez denunciado por recusarte en los términos de la ley, es decir, que por ahí el juez haya sido denunciado por esa persona ante lo que se denomina Consejo de la Magistratura, que es, esto lo vimos, que es el órgano encargado de designar y remover a los jueces de grado inferior, es decir, jueces de primera y segunda instancia. O bien puede pasar que eh, el juez haya defendido a una de las, o sea, haya sido, lo que le dije recién, ¿no? Abogado eh, independiente, antes de acceder al Poder Judicial de alguna de las partes, eh, o bien cuando el juez, dice la ley acá, el inciso 8, el 17, haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes. Esto, digamos, se traduce pura y exclusivamente en algún regalito, alguna coima, ¿eh? Alguna dádiva, algún incentivo, en agradecimiento a su labor que haya recibido. Pasa, obviamente que pasa esto. Moneda corriente, lo que pasa es que a veces no se ve, sobre todo por la magnitud de los casos judiciales, ¿no? Por ahí son menores, entonces es como un vuelto en comparación por ahí con casos
resonantes. ¿Mm? Eh, bueno, tener, como les dije, amistad o enemistad manifiesta. Todas estas son cuestiones, sí, que hacen primero a lo que es a la objetividad del juicio, ¿no? A la transparencia de un juicio, de un procedimiento judicial. Imagínate qué garantías tiene uno de que el juez va a ser totalmente imparcial, ¿no? Más si es amigo del otro. Está en el horno, está totalmente en el horno. Si vos sabés que estás haciendo un reclamo y el juez es íntimo amigo de la persona a la cual estás demandando vos, bueno, evidentemente hay un cierto riesgo de que el juicio te salga totalmente en contra. ¿Está? ¿Entendió eso, no? Sí. Sí, sí. Bien. Eh, otra de las características que tiene, y digo esto antes, ya después vamos cerrando un poco, es que toda persona tiene que tener un domicilio constituido. ¿Qué significa? Que vos cuando iniciás un juicio o te hacen un juicio, tanto al presentar la demanda, ¿no? Como la contestación de esa demanda, es decir, cuando el acreedor hace el reclamo y cuando el deudor obviamente hace el descargo a ese reclamo. En ambos casos, vos tenés que constituir un domicilio. Esto es lo que se denomina técnicamente como domicilio constituido, que es el domicilio que una parte fija para que en ese lugar le lleguen todas las notificaciones judiciales relativas a ese juicio. O sea, la persona tiene distintos domicilios. Puede tener el domicilio real, que es el domicilio donde vive, su casa, ¿sí? Real. Y el domicilio constituido, que es aquel domicilio que la persona fija para que en ese lugar, pura y exclusivamente, le lleguen las notificaciones que haga el juez respecto de ese juicio en particular. ¿Está? Que a veces puede coincidir o no con el domicilio real. Generalmente, cuando vas a un abogado, el domicilio constituido se fija en el estudio del abogado. ¿Entendió esa diferencia? Sí, Lo profe. mismo que si vos, por ejemplo, bien, pones un domicilio postal, el domicilio postal puede coincidir o no con tu casa, porque a veces vos decís, bueno, yo vivo en tal lugar, pero quiero que me lleguen todas las notificaciones, ¿sí? O todas las cartas que me manden a otro domicilio, X. Por ejemplo, el que tiene casa en la costa, una propiedad en la costa, las boletas, bueno, ahora porque está todo digitalizado, ¿no? Ya te llega todo por mail. Pero antes, vos vivías en Campana, tenías una casa en, qué sé yo, en San Clemente. ¿Vos cuándo iba a la casa de San Clemente? Una vez cada 6 meses. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hacías? Mucha gente ponía como domicilio postal el domicilio de su casa, por ejemplo, que en Campana. Entonces le llegaban la luz, el gas, el municipal, ¿sí? Eh, de San Clemente, de la casa que tiene en San Clemente, le llegaba a su casa acá en Campana. Ese es el domicilio postal. ¿Sí? El constituido hace pura y exclusivamente referencia a al domicilio que vos en el cual vos querés que te lleguen las notificaciones de ese juicio. ¿Sí? Cualquier cosa que resuelva el juez, vos vas a designar un domicilio específicamente para que esas decisiones judiciales te lleguen ahí. No es que tenés 20 domicilios, hay 20 domicilios, pero todo puede coincidir en uno solo. Puedo decir, bueno, yo vivo acá y acá quiero que me llegue todo. ¿Se entiende? ¿O no? Por ejemplo, el Sí, postal, sí. imagínense lo que es.
Hagan el caso de Mercado Libre. En Mercado Libre, viste, te le pone la opción donde querés que llegue el Ah, ok. paquete. Anda es el postal. A veces lo decís, bueno, que llegue a la casa de mi vieja, porque mi vieja está todo el día, yo no estoy nunca. Si yo les robo la obra a ustedes y ustedes me hacen un juicio a mí, ustedes van a designar un domicilio, decir, bueno, señor juez, respecto del juicio que le hago, le hacemos a Menollo, quiero que todo lo que usted decida me llegue acá, a la Escuela de Arte. Bueno, ¿sí? Ese es el constituido. El constituido es un domicilio que se fija pura y exclusivamente para un juicio, para el proceso ese judicial. Y ahí te van a llegar todas las decisiones del juez. ¿Entendiste, Gonzalo, que vos me pusiste creo que sí? ¿Ahora entendés o seguís con el creo? El creo es duda. Profe, yo lo entendí, pero le quiero preguntar una cosa. Por ejemplo, yo pensé que solamente se podía usar el domicilio que realmente donde uno vive. Bueno, ahora me doy cuenta que se pueden usar otros. Y yo tengo que acreditar porque, o sea, si yo digo, bueno, quiero que me llegue a la escuela de arte, o sea, ¿qué tengo? Si yo soy una NN de la escuela de arte, no voy, por ejemplo. No, bueno, O, a vos te llega la notificación, vos pones ese domicilio, te llegan ahí. Después, o el que esté ahí puede decir, no, sí, Natalia está acá, yo la recibo, o directamente, no sé, no sé dónde vive. Y ahí te la viene, dejo. digamos, la notificación rechazada. Ah, ok. O sea, vos tenés que elegir otro domicilio, tenés que decir, bueno, este domicilio, no sé, de mi vieja, de mi tío, de mi amigo, de mi fulano de tal, Sí, pero, sí, te ok. tenés que asegurar de que lo que llegue ahí a vos te avisen. Sí, sí, eso ¿Por sí, qué? pero Porque bueno, si vos pones un domicilio constituido, al fin del juicio ese en particular, sí. eh, una vez que vos pones ese domicilio, te llega todo ahí y después ya te dan por notificada. Por más que vos te vayas y no digas, bueno, me mudé a otro lugar o quiero que el constituido lo fijo en otro lugar. Lo mudo a otro lugar. Tenés que avisar. Sí, sí, obvio, no, no. Era, pues estaba pensando, digo, qué sé yo, no sé, alguna boludez, ¿no? Porque, No, o puede sea, si pasar. vos, sí, ponés el domicilio otro porque querés que te llegue, pero bueno, pensé que por ahí había que fundamentar, decir, sí, lo quiero recibir acá por, tengo, No, qué no, sé vos yo, pones papel. ahí. Después si te mudás tenés que avisar para cambiarlo porque si no, chao. Ah, ok. Se- Sí, ese domicilio donde ya no estás más, donde nadie recibe nada, va a seguir siendo el domicilio constituido y va a ser válido a los fines de ese juicio. Y si vos tenés que cuestionar algo, te van a correr los plazos, porque hay plazos para todo y ya, después ya está. Bueno, sí. Ok, seguimos la próxima clase que queda menos de un minuto y no sé cuándo se va a cortar. Bueno, La próxima clase es bueno, virtual. Dale. ok. ok, dale, Chao, Bueno, profe. chicos, profe. hasta luego. Feliz Chao. día. Chao. Ah, gracias. Ay, vivo tan al loco que ni se quiere el 29 hoy. Nos vemos. Chao, profe.